Entonces, antes de continuar, respecto a la clase pasada, ¿alguna duda, consulta o comentario? Entonces vamos a comenzar nomás. Ahora sí. Bueno, entonces vamos a llamar al librito del grupo andino mientras terminan de entrar. A ver, ¿dónde está? Acá, maderas. Manual de diseño. Acá está. Entonces, fíjense, ya hemos llegado al capítulo 7 y es donde empieza el diseño. Todo el capítulo 1 es, digamos, la formulación teórica de la madera y a partir de ahí cómo se hace su forma constructiva, un poco de su forma de corte. Y esta es la primera hojita importante para nosotros, donde están los datos. Entonces, vamos a ver que básicamente la, el cálculo con madera no es más que resistencia de materiales aplicada y con un montón de coeficientes para llevar las bases teóricas a funcionamiento real. Una cosita, el manual del grupo andino está en sistema MKS, metros, kilos, segundos. Nosotros vamos a utilizar sistema internacional. Para que la conversión sea sencilla, vamos a utilizar la gravedad de 10. Entonces, la madera tipo C en flexión, ¿cuánto tendría de resistencia en Eh, megapascales? 10, señor. 10 megapascales, exactamente. Ahora, en el caso de su módulo de elasticidad, la madera tipo A, ¿cuántos gigapascales tiene de E? ¿Cuál madera, ingeniero? ¿Qué grupo? Tipo A, E en megapascales, ¿cuánto sería? 9,5 gigas pascales, señor. Exactamente, madera tipo A, 9,5 gigapascales en E mínimo, que es el que generalmente vamos a usar. Madera tipo B, 7,5 gigapascales. Grupo C, 5,5 gigapascales. Aquí hay que hacer un paréntesis pequeñito. Imagínense, madera tipo A, 9,5 gigapascales. Digamos, madera tipo A, 10 gigapascales de módulo de elasticidad. El hormigón, ¿cuántos gigapascales tiene de módulo de elasticidad? Nadie. Aquí ya han hecho hormigón armado, ¿no ve? ¿Cuánto tiene de módulo de elasticidad medio el hormigón? 20 gigapascales, el doble. Y el acero, 200 gigapascales. Entonces, imagínense, acero 200, hormigón 20, madera 10. Y la madera más dura, la madera más blandita tiene 5. Entonces, hay que tener mucho cuidado con este material. Se dan cuenta que es bastante flexible, entonces hay que tener, revisar bastante bien la parte de deflexiones. Y aparte, fíjense, acá nos indica que estos datos son para madera húmeda, que sin embargo se pueden utilizar para madera seca. Ahora fíjense, nos habla del E mínimo y el E promedio. Esta advertencia de acácito que dice que en general debe utilizarse el E mínimo y utilizar el E promedio cuando exista trabajo en conjunto también está en la parte gringa. Ya lo vamos a ver. Entonces aquí está, la página 270. Aquí están nuestros valores base. De aquí vamos a sacar todo y posteriormente lo vamos a corregir. Eh, Comerciales y reales. ¿Cómo se hace el cambio de valor comercial a valor real? De valor nominal a valor de cálculo.
que multiplicarlo por 2.5 y restarle un centímetro. ¿Por qué le restamos un centímetro? Por, por las aserraderas y los cortes. Un puntito acá que realmente no tomamos en cuenta es el sentido, ¿verdad? Entonces esto afecta la forma en la que funciona el elemento, pero acá es casi imposible controlar esto. Métodos de diseño. Acá el manual directamente trabaja con esfuerzos admisibles y trabaja con este valor MOR. ¿Qué es el valor MOR? El módulo, a ver, el módulo de rotura. El MOR es el módulo de rotura. Este módulo de rotura se ha determinado en laboratorio. Entonces el módulo tiene que llevarse a funcionamiento real. Entonces se utiliza un pequeño coeficiente y se utiliza, fíjense aquí dice probetas, ¿no ve? Determinación estadística. Ahora, acá el grupo andino no es que esté tan alejado de los gringos, pero se han hecho pocos estudios y poca actualización. Entonces, fíjense, acá se utilizan para llevar a admisible, se utilizan estos coeficientes, una reducción por calidad, reducción por tamaño, factor de servicio y seguridad y factor de duración de carga. Cuando veamos el documento gringo van a ver de que estos valores son exactamente lo mismo que utilizan los gringos, sin embargo, ellos los han actualizado y está bien determinado por cada tipo de elemento. Acá, factor de reducción de calidad. Bueno, es la relación que hay entre el módulo de rotura en vigas, que sería elementos reales, contra el módulo de rotura en probetas. Sí, les decía que hay una relación entre lo que se ensaya en probetas contra lo que se rompe en la realidad. No necesariamente lineal la relación, pero esto ya es suficiente para trabajar. Nos habla de nuevo del factor de seguridad, factor de servicio, factor de reducción por tamaño. Aquí hay una formulita de cómo utilizar. Van a ver que los gringos también tienen la suya. Factor de duración de la carga. Mientras más larga la carga, se presenta relojía y se amplía. Entonces, si la carga es de muy larga duración, más bien se tiene que reducir. Si la carga es corta, se puede ampliar un poquito más bien la resistencia del elemento. Módulo de elasticidad, MOE, debería estar por acá. Parece que lo menciona más abajo. Igual, de la misma forma, determinado en probetas, bajo módulos de rotura. Otra vez las dimensiones comerciales y reales. Y ahí está. Aquí comenzamos a realizar el diseño. Flexión admisibles. Este más lo vamos a utilizar. Fíjense, cuando solamente es la sobrecarga y tengo cielo raso L sobre 350. Mi deformación, mi deflexión permisible en vigas. Sin cielo raso, L entre 350 también. Al tener cargas permanentes más sobrecarga, L entre 300 con cielo raso y L entre 250 sin cielo raso. Esto también, anótense 279. Este es un datito bien importante. Los módulos de elasticidad, lo mismo que está arriba. Deformaciones diferidas, lo que hablábamos, se presenta relojía en la madera. Si la carga dura demasiado, se asume que la deformación diferida va a ser 80% de la instantánea, es decir, a largo plazo voy a tener un 1.8 de deformación y una deformación elástica instantánea. Y bueno, aquí ya empezamos a ver de que esto es resistencia de materiales. Fíjense, esto no es nada más que las formulitas de esfuerzo por flexión. Y partimos a partir de sus valores admisibles en flexión que ya está tabulado en la página 270. Fíjense acá, la deducción de la fórmula se hace a partir de la sección rectangular. Acá vamos a definir nuestra nomenclatura. Esto que esté en 15, colorcito.
poquito más bonito aquí. Ahí. Ahí. Stroke. Stroke. Control A. Y varonilmente. Brush. Así vamos a nombrar a nuestras secciones, ¿sí? Con B y con D. Así lo hacen en los documentos gringos. Entonces, la base B de base y la altura D de deep. ¿Ok? Esa va a ser nuestra nomenclatura. Y obviamente vamos a partir de valores nominales en pulgadas, que puede ser 2 por 6, ¿verdad? Aplicamos el 2.5 menos 1 por 2.5 menos 1, y con esto vamos a llegar a tener esto en centímetros para cálculo. 9 por 14 centímetros. ¿Sí? Ahí está. ¿Está bien transformado? A ver, revisen. 2 No, no pulgadas. sería 4, 4 por 14, 2 pulgadas, 2,5, sí. 5 menos 1, 4 y 4 por 14, ¿no sería? A ver, ¿dónde está mi borrador? Aquí. Ahora sí. Purush. 4 por 14. Entonces, 2 por 2.5, 10, menos 1, 9. 6 por 2.5, 15, menos 1, 14. Ahí está. Entonces, mi sección que yo compro como 2 por 6 pulgadas, para mis cálculos voy a utilizar 4 por 14 centímetros. ¿Sí? La base B y la altura D. Entonces, siempre en esta posición. Fíjense, todo lo vamos a desarrollar a partir de que esté trabajando parado el elemento y de que la base es B y que la altura es D. Vamos a hacer el desarrollo de las fórmulas, y en caso de que ya no esté trabajando parada y termine trabajando echada o en el otro sentido, y hay que hacer ajuste, ¿no ve? Ya tiene que hacerse en el momento de realizar el cálculo. ¿Hasta aquí alguna duda, consulta, comentario? Bueno, entonces ahí en pantalla los 3 documentos de la norma americana, edición 2018, que aún no se ha actualizado. Entonces está la norma en sí, el National Design Specification, el NDS, su suplementación, que son las tablitas donde están los valores para cada tipo de madera gringa, un compenditio que está así aparte para que sea fácil manejar, y el manual que me dice cómo interpretar cualquiera de los dos documentos. Fuera de esto, hay un manual de ejemplos. Acá. Y toda esta documentación está en área de descarga, está a mano de ustedes, que ya deberían tenerlo, y también ya deberían tener, y ya deberían tener también el librito del grupo Andy. Sí, entonces, harta bibliografía, ¿se dan cuenta? Ahí, y ¿dónde está? Acá, este más. Incluso esto más. Ahí, grupo andino. Esto es lo que se utiliza para diseñar maderas.
Entonces, la norma, el suplemento, su manual, ejemplos de diseño, nos vamos a basar, vamos a desarrollar esto, vamos a terminarlo de entender. Aquí está en sistema inglés, lo vamos a hacer en sistema internacional con maderas extraídas del manual de diseño para maderas del grupo andino. ¿Sí? Y ahorita lo que nos tocaría es empezar a entrar a ver cómo funciona el documento gringo. ¿Dudas, consultas? A lo nuestro entonces. Vamos a empezar acá con el manual. Una cosita más que quiero mostrarles de aquí. 516 dice mi chancho. Acá está. Entonces, en el manual del grupo andino viene ya tabulado cuáles son las dimensiones en comercial con las dimensiones reales. Las secciones bien pequeñitas, si bien sí multiplica por 2.5, al reducir, no le quita 5 milímetros a cada lado. A veces le quita 4, a veces le quita 3. Pasado de cierto tamaño, la fórmula que hemos dicho que vamos a utilizar ya funciona para todo. Entonces, a manera de uniformizar y no tener ningún tipo de problema, desde la sección más pequeñita a la sección más grande, vamos a utilizar nosotros por 2.5 menos 1. Fíjense, acá en la 3/4 por 1, si hacemos nosotros la conversión, 1 por 2.5 menos 1, 1.5 centímetros. Acá sin embargo dice que es 2. ¿Sí? Es que es bien chiquito y difícil que yo llegue a lijarla y que me quede 1.5, ¿verdad? Pero esto no es estructural. Esto generalmente no va a ser estructural, va a ser material de contrapiso, eh, de elementos secundarios. Entonces, esta pequeña diferencia que si bien sí ocurre en, en la realidad, no la vamos a tomar en cuenta. ¿Para qué? Para evitar confusiones. Entonces, nuestro cambio es por 2.5 menos 1. Sí, entonces ahí está tabuladas las secciones más o menos que existen. Fíjense, podemos iniciar en alrededor de 3/4 y la máxima dimensión es 12 pulgadas. 12 pulgadas. Ahora, si vamos al suplemento de los gringos, Section Properties. Acá están los tamaños más grandes. Fíjense, aquí llegan hasta 16. Nosotros estamos hablando de 12 pulgadas, ellos hablan hasta de 16. Y lo mismo, fíjense, aquí está tabulado lo mismo, sus dimensiones nominales para uso y de ahí el área transversal, el módulo de sección y la inercia en el eje X, en el eje y los pesos en función por pie, en función a diferentes densidades. Es bien parecido, muy similar el manejo gringo al manejo sudamericano. Sin embargo, como les digo, estamos un poquito desactualizados, no un poquito, bastante. Ahora fíjense, aquí está usando dip de la profundidad, la altura del elemento, ¿sí? Entonces B por D va a ser nuestro estándar para nomenclatura. Bueno, entonces les decía que eso es básicamente resistencia de materiales y lo que hacemos es sencillamente aplicar mediante la corrección. Entonces, aquí están todos los esfuerzos posibles y si se dan cuenta ustedes son los mismos esfuerzos que hay en el manual. A ver dónde está el manual. Acá, en la página 270. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Flexión, tracción, compresión paralela, compresión perpendicular, corte, E mínimo, E promedio. Vamos a los gringos.
acá, flexión, tracción, corte, compresión perpendicular, E mínimo. Exactamente los mismos valores referenciales. Entonces, les decía que de la tablita del manual del grupo andino sacamos los valores. No vamos a utilizar los valores que nos recomienda el grupo andino. Vamos a utilizar las correcciones gringas, que son lo que ven en pantalla. Y si se dan cuenta ustedes, el número de correcciones es mucho mayor al aplicado en la parte de Sudamérica. Y aquí cito, hay tres valores que son análisis de estabilidad. CL, por ejemplo, CL es una corrección que se hace por la estabilidad de la viga, ¿sí? Cuando, testito para aclararlo rápido, cuando el elemento es muy desuniforme, digamos, ¿sí? Cuando es muy delgado en comparación a su altura, y esto yo lo utilizo como viga, hay una cierta probabilidad de alabeo. Una cierta probabilidad de alabeo, dado el elemento de que haga una cosa así, puede ocurrir. Entonces, para eso se toma en cuenta este coeficiente CL. Y lo mismo puede ocurrir en el caso de las columnas, este valorcito CP. Entonces, al trabajar como viga o al trabajar como columna, también puede ocurrir el alabeo, el buckling, la inestabilidad. Entonces, eso se toma en cuenta acá. Para vigas, el coeficiente CL, para columnas, el coeficiente CP. De ahí, en el caso del E mínimo, se lo corrige también por la presencia de cualquiera de los dos con el coeficiente CT mayúscula. Y de ahí, otro valorcito que está aislado. Fíjense, hay muchos valores comunes. Es este valor de aquí, el valor CB, que es de bearing, que es de apoyo. ¿No ve? Entonces, no es lo mismo apoyar el elemento parado, que va a tener esta sección de apoyo, que apoyar como tabla. El momento de apoyar como tabla, fíjense, acá distribuyo muchísimo mejor mis esfuerzos. Entonces se corrige ese apoyo acá con CB. Entonces CL, estabilidad de vigas. CP, estabilidad de columnas. CT, corrección del módulo de elasticidad por cualquiera de las dos. Y CB, corrección por apoyo. ¿Sí? Esas serían las raritas, digamos. Y de ahí viene la cosa muy similar al sudamericano. CD, corrección por duración de la carga. CM de moist, que es humedad. Por eso dice wet service factor, trabajo húmedo. CT, corrección por temperatura. En el manual del grupo andino también está esta corrección. CL que hemos visto. CF, size factor, corrección por tamaño, que también está en el grupo andino. Flat use, esto es solo para el caso de flexión y que también tiene que ver con esto de acá. ¿Sí? No es lo mismo que la viga trabaje así que así, ya que la carga acá tiene más donde moverse que aquí. ¿Verdad? Esta tiene muy poca excentricidad, se sale y ya hay problemas. En cambio acá tiene una distancia más grande para trabajar. Flat use, incising factor, CI. Esto ocurre en el caso de que generalmente yo le hago huequitos a esto, ¿no ve? Para colocar otro elemento o para lo que sea, incisiones. Entonces, si le hago esto, pierde resistencia, hay que corregir. Más que reducir, aumenta, es el uso repetitivo. Es cuando yo hago un tabla estacado. No es lo mismo que mi elemento trabaje solo a que trabaje en un tabla estacado o un emparrillado. Entonces se aumenta un poquito la resistencia y acá puedo utilizar el E promedio o el E no más, ¿sí? Y en este caso y generalmente el E mínimo. Uso repetitivo, estabilidad de columnas, CP,
buckling stiffness para módulo de elasticidad y bearing. De ahí, aquí hay una diferencia entre lo que es, a ver, vamos a cambiar de hojita. Hay una diferencia entre lo que es grupo andino y lo que es el American Wood Council. El American Wood Council trabaja en ASD, el Allowable Stress Design, y en LRFD, en Load and Resistance Factor Design. ASD es diseño en esfuerzos admisibles y LRFD es diseño factorado de resistencias y cargas. Entonces esto lo hacen los gringos. Los sudamericanos, ¿en qué diseñamos? Lo acabamos de ver, solo diseñamos en una de las dos. ¿En cuál? ¿En cuál diseñamos en el grupo andino? ¿En esfuerzos admisibles o en rotura? Esfuerzos admisibles. En esfuerzos admisibles, exactamente. En esfuerzos admisibles. Solo en esfuerzos admisibles. Ahora, en contraste, les decía que los gringos lo hacen en esfuerzos admisibles y en el RFD. Entonces, ambas cosas son diferentes. Aclaremos un poquito. Esto podemos decir que es en servicio, ¿sí? Funcionamiento normal, obviamente en el estado límite de servicio, es decir, con la máxima capacidad posible, pero con cargas normales. Y acá en esfuerzo límite de rotura, es decir, momentos antes del colapso de la estructura con cargas supermayoradas. ¿Sí? Esa es la diferencia así, filosófica fácil. Ahora acá, entonces, los gringos hacen dos cosas. Los coeficientes blancos del medio se aplican a cualquiera de las dos situaciones, y si yo aplico el coeficiente CD y los blancos del medio, estoy llevando al esfuerzo a trabajo en tensiones admisibles. ¿Sí? Entonces, si yo trabajo así, a ver, ahí digamos, hasta ahí. A ver. Ahí. Si yo trabajo así, estoy corrigiendo el valor MOR de probeta, lo estoy corrigiendo para trabajar en admisible. Y si yo tomo los del medio y me voy hacia la derecha, a ver si me deja hacer esto ahí, estoy corrigiendo el valor para trabajar en LRFD, ¿sí? Entonces, los del medio, blanquitos, dice ASD, LRFD, sirven para ambos. Si a los del medio multiplico por la izquierda, voy a corregir para trabajar en esfuerzos admisibles. Si utilizo los del medio y utilizo los coeficientes de la derecha, los tres coeficientes de la derecha, llevo el valor para trabajar en LRFD. No es tan complicado si se dan cuenta. Ahora acá, dudas, consultas, comentarios. Inge, ¿será que puede volver a repetir el nombre de los coeficientes y su modo de corrección? Por favor. A ver, ahora sí. CD, corrección por duración de la carga. CM, corrección por humedad. CT, corrección por temperatura. CL, estabilidad en flexión. CF, corrección por tamaño. CFU, corrección por uso plano o por uso echado. CI, corrección por incisiones. CR, corrección por uso repetitivo. CP, estabilidad de columnas. CT, corrección de modo de elasticidad por inestabilidad. Y CB, corrección por área de apoyo. De ahí a LRFD, KF, factor para conversión, Phi, factor de resistencia, y lambda, efecto del tiempo. ¿Ahora está claro? Sí, Inge. Ya, entonces, a ver, veamos el coeficiente CD. Aquí está el coeficiente CD. Este es el que lleva el material a ASD. Entonces, cargas permanentes 0.9. Generalmente todas las cargas muertas. Cargas que duran 10 años, 1. Cargas que duran 2 meses, 1.15. Cargas que duran 7 días, cargas de construcción, 1.25.
Cargas de 10 minutos, 1.6. Cargas de impacto, 2. Entonces se dan cuenta, mientras más breve es la carga, el coeficiente minora la resistencia. ¿Por qué? Debido al efecto relógico. Entonces el impacto es una carga mínima en tiempo, no en efecto, y por ende puedo poner hasta que me acepte el doble. Sin embargo, carga muerta que dura infinito, digamos, hasta 0,9. Y de ahí voy bajando, fíjense. Entonces eso en la página 23 del NDS. Ahí está. A ver, el CM como es específico, el CM como es específico está acá en el suplemento, acá. Ahí está el CM. Entonces, si acá utilizamos 19%, si no estoy mal, en el manual del grupo andino dice 20%. ¿Sí? Entonces, cuando la madera está debajo del 19% de humedad, entonces todos los coeficientes son 1. ¿Sí? Cuando la madera se encuentra en menos de 19% de humedad, todos los coeficientes son 1. Cuando la madera está en 19% o más, estos son los valores de corrección a mis tensiones y a los módulos de elasticidad. ¿Sí? Entonces, a flexión cae al 85%, en corte al 97%, a compresión perpendicular al 67%, a compresión al 80% y los módulos caen al 90%. Lo que se mantiene es resistencia a tracción. Entonces ya hemos visto CD en función de la duración de la carga, hemos visto CM en función de la humedad, veamos CT, que es por temperatura, acá en la página 23 también, acá está CT. Entonces dice utilícese la tabla 233, aquí está la tabla 233. Entonces aquí estamos en grados Fahrenheit. Si es menor a 100 grados Fahrenheit, que está cerca de los 40 grados centígrados, todos los coeficientes son 1. Si es mayor a 40 y si no estoy mal, 125 es 60, son estos los coeficientes. Y si estoy trabajando entre 60 y 80 grados centígrados, creo que es, bueno, esto lo pueden convertir ustedes. Estos son mis coeficientes. Entonces, rango de temperatura menor a 40 grados centígrados, entre 40 y 60, y si no estoy mal, entre 40 y 80, y así es como se corrigen los valores. Vamos al coeficiente CL, que es estabilidad de vigas. Se calcula así. Acá está la fórmula. Entonces, se tienen que calcular dos valores. El primero de ellos es la relación de esbeltez-flexión. Con ese valor de esbeltez-flexión, calculo ese valor CL. Y el valor CL parte de tensiones. No se preocupen de esto, lo vamos a ver bien a detalle. Entonces se calculan dos tensiones, se calcula la tensión corregida del elemento, se calcula la tensión de Euler y en la relación de ambas se saca cuánto de estabilidad tiene a flexión el elemento, CL. CF, esto es por tamaño. A ver. Aquí está CF, entonces es una formulita. Fíjense, aquí entra la altura de la pieza y fíjense de que es muy similar a la que hemos visto en el grupo andino. ¿No ve? Una relacioncita elevada a coeficiente. Entonces con esto se corrige en función al tamaño. CF. A ver, vamos a ver una cosita más acá en el suplemento. La página 57. Ya nos estamos
Chiflando. Flat Use Factor, CFU. Acá. Aquí está CFU. Entonces, relaciones base-altura. Relaciones base-altura y en función a eso, el coeficiente de uso. Flat Use. Que también se encuentra en el suplemento en 4A. Si vamos al suplemento, bueno, este es el suplemento. Aquí está. No, acá nomás. Este de acá. ¿Sí? Corrección por uso plano. Flat Use. Incisiones. CI. Ahí está. Entonces, si hay incisiones, los módulos caen al 95%, las tensiones, a excepción de compresión perpendicular, caen al 80% y la compresión perpendicular se mantiene en 1. Veamos un hito más. Acá que es CR, uso repetitivo. ¿Sí? Entonces, si mi madera es por lo menos de 2x4 y se utiliza en forma repetitiva, yo puedo aumentar su resistencia hasta un 15% cuando se utiliza en emparrillado, ¿verdad? 1.15. Veamos un hito más. CP, factor de estabilidad de columnas, lo mismo, se calcula la resistencia corregida, se calcula la resistencia de Euler, la relación de ambas me da el estabilidad de columnas. En el caso de la flexión, la fórmula es muy similar, sino que tiene una B, requisito de bending, aquí está C de compression, es bien similar, y con eso calculo estabilidad en columnas como en vigas. Aquí está el coeficiente CT, se puede calcular. Esto es para cambiar el módulo de elasticidad. De ahí el uso echado. Aquí está CB. En función a la longitud de apoyo. ¿Sí? Bearing, ¿no ve? La conversión a LRFD multiplico por el valor KF y los valores de reducción. Entonces, KF para llevar al LRFD y el factor de resistencia, que es una reducción. Y lo único que nos faltaría ver sería lambda, que es en función del tiempo, que es parecido a CD. Aquí está. Entonces, en función a la combinación de carga, yo utilizo un cierto valor lambda. Y con eso habríamos terminado por hoy. No se mareen mucho. En el documento que está en área de descarga hay un pequeño documentito en archivito de texto que dice índice, y entonces ahí está anotado el nombrecito de la corrección y al lado la página que hemos estado visitando. Entonces está cada uno de estos y al lado hay un numerito y dice si es acá o es en el suplemento, y con eso no nos vamos a perder al usar los coeficientes de corrección. De mi parte, éxito sería por hoy. La siguiente clase ya empezamos a hacer diseño, ya tienen claro lo que es la madera, ya tienen claro cómo vamos a corregir para ASD o LRFD. Entonces lo único que hay que hacer es empezar a aplicar resistencia de materiales. Hasta acá, ¿alguna duda, consulta o comentario? De mi parte eso es todo. Lo dejo vivo esto un minutito por si acaso. Nos vemos en la siguiente clase, jovencitos. Por favor, descárguense los documentos y utilicen el índice y ya vayan yendo a los lugares donde están los coeficientes. Eso sería parte de la complicación
del diseño. Después es, como les digo, es resistencia de materiales. Bueno, hasta luego, damitas y caballeros.